Bueno, buenas noches. Nuevamente, me da un enorme placer saludarlos y tendremos la segunda mesa del día de hoy, lunes 18, en la Semana Cultural del campo Conocimiento, Economía, Política y Ambiente, con la presentación de la mesa feminista a cargo de, voy a colocarlos en el sentido de la pantalla que estoy observando. Si les parece bien, la maestra María Eugenia Eustoquí, la arquitecta Magdalena Bravo y la licenciada Anaí Morín. Me parece, si estoy omitiendo a alguien y me ayudan, está conformada la mesa con las tres académicas que estoy viendo en este momento. Si está bien, ese sería, perdón, maestra María Eugenia, pensé que estaba usted dentro de la mesa, una disculpa. Entonces tendríamos a Magdalena Bravo, a la arquitecta Magdalena Bravo y a la licenciada Naí Mori. Adelante, si les parece bien, iniciamos la mesa, dándole la bienvenida nuevamente a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Mi compañera va a presentar una diapositiva. Y bueno, pues yo los saludo en nombre de la Mesa Feminista del Posgrado de Urbanismo, que en esta ocasión venimos nada más nosotras dos, Magdalena y yo, como también integrantes y como parte de el campo de Economía Política y Ambiente. Pues es un honor y ahora sí que jamás, es la primera vez que nos dan un espacio dentro de EPA y que, bueno, pues queremos aprovechar, sobre todo porque en esta semana cumplimos un año de estar teniendo actividades políticas en el sentido de la mesa feminista. Y justo, si podemos cambiar, bueno, aquí está nuestro logo de Mesa Feminista del Posgrado de Urbanismo, y justo tenemos esta dinámica a partir de que la coyuntura en la Facultad de Economía, de Arquitectura del año pasado, no tenía una visión integradora en el autogobierno, ni se reflejaba. Hablo de la coyuntura que iniciaron las compañeras, las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, y que en este sentido nosotros quisimos aportar nuestra visión en este tema. Nosotras tenemos unos principios que nos rigen que rescatamos del autogobierno, y son tres. Primero, que las autoridades, los alumnos y los profesores tienen el mismo nivel de decisión e incidencia en la educación. Dos, el aprendizaje universitario debe de tener un beneficio práctico a la población, porque ellos son los que pagan nuestra educación. El tres, que la educación profesional debe reivindicar la crítica a la economía política. Bajo estos tres principios, hemos tratado de regirnos desde el año pasado, que es un 20 de abril, en donde sale, 20 de abril del 2021, en donde sale este pliego petitorio de la Mesa Feminista del campo de Economía, Política y Ambiente, cuando éramos del campo exclusivamente, ¿no?, del posgrado de urbanismo. Y este 20 de abril también unas compañeras, que tampoco somos muchas en EPA, y que varias generaciones han padecido esta situación, de números más que nada, ¿no? Y sobre todo conociendo a las compañeras de generaciones anteriores, pues surge la necesidad de instalar también una agenda feminista, de combatir positivamente la violencia de género
de diseñar espacios estudiantiles seguros para las mujeres, de crear espacios académicos también para docentes, mujeres con perfil crítico, y sobre todo construir mecanismos democráticos con paridad de género y transparentes dentro del campo. Hay, bueno, algunas situaciones que se llevaron a cabo que tuvimos que alzar la voz para evitar ser víctimas de algún tipo de violencia que se daba a cabo, y sobre todo también porque no nada más las mujeres sufren la violencia, también incluso hay violencia académica dentro del campo y dentro del posgrado también. Y no solo a las mujeres, sino a los varones también. Entonces, sin embargo, también nuestro contexto estaba enmarcado en la coyuntura política feminista. Y bueno, pues habría que ser como un poco apolítico o un poco desviado para no dar la atención necesaria sobre una situación que se viene dando a nivel de país y a nivel mundial. Entonces, algunas de nuestros postulados en este pliego petitorio, fue sobre sobre 3 líneas, ¿no? Las principales. Uno, sobre la erradicación de la violencia de género. Y aquí rescato este necesario punto de no se permitirá el señalamiento político por situación académica o escolar, personal, de cualquier índole, a ninguna mujer perteneciente a la mesa feminista y a las mujeres que forman parte de la comunidad de EPA. Las mujeres tesistas egresadas son bienvenidas a la mesa feminista. ¿Por qué incluimos a nuestras egresadas, a nuestras tesistas? Precisamente porque mientras se cobija uno en un campo, en una universidad, perdón, están sonando balazos, es Naucalpan. Cuando se cobija uno en una universidad, tenemos esta hermandad con nuestra alma mater, y cuando salimos nos salimos y ya, o sea, ya al desempleo, a la precarización, y muchas de mujeres y sobre todo también compañeros lo han vivido sin que la universidad otra vez les tienda una mano. Cuando como ciudadanos mexicanos, con nuestros impuestos, pagamos la educación que recibimos. El pueblo la paga y es muy elitista cerrar los movimientos sociales a un sector nada más. Y precisamente por eso tenemos esta situación con las estudiantes, y sobre todo porque la coyuntura en la Facultad de Arquitectura reivindicó el papel de la estudiante también. También tenemos el punto número 2 sobre la apertura de espacios académicos a mujeres formadas en la crítica a la economía política y la teoría crítica urbana. Y bueno, se criticaba de la poca incidencia que tenían las mujeres dentro del campo de EPA para tener asignaturas importantes. A partir de ello, bueno, pues alguien decidió que entraran más mujeres y decidió quiénes, que no fuimos nosotras, pero que nos hubiera gustado que nos consultaran, porque precisamente el autogobierno que reivindican, pues se trata de poner al mismo nivel estudiantes, profesores y autoridades administrativas. Entonces,
por esta cláusula, por esta línea, entraron a algunas profesoras de EPA a un campo que ya tenía números muy bajos y que no se justificaba tener más profesores. Sin embargo, esto se logró. Ojalá que algún día se logre que las profesoras entraran formadas en la economía política y en la teoría urbana, pero bueno, ya es un paso que se debe de dar. Y 3, sobre la democratización del campo y su reivindicación como campo crítico y la recuperación de la herencia del autogobierno. Y ahí buscábamos esta representación estudiantil del campo de EPA ante el comité académico con paridad de género, que la figura de la coordinación del campo sea sometida a elección directa, democrática y transparente por parte del alumnado y profesorado de EPA. Y sobre también el punto 3, y algo que es muy importante, en la siguiente diapositiva, tenemos también la revisión del perfil de ingreso y de la y el futuro maestrante en urbanismo del campo de EPA, mostrando también una congruencia lógica con este rescate del autogobierno en un campo que siempre se ha reivindicado heredero de esta política, del autogobierno, ¿no? Y que nosotras lo pusimos en este pliego petitorio también. A partir de nuestras actividades políticas y académicas, también empezamos con mucha enjundia a hacer eventos académicos, y el primero fue el conversatorio de impacto urbano, periciales, infraestructura y edificaciones de la Ciudad de México. Nos dimos cuenta que había, cuando hay movimientos sociales, sobre todo de personas que no sabemos un poco la política detrás de los posgrados, etcétera. Hay personas que tratan de colgarse las medallas al trabajo que se hacen o que hacen los estudiantes. A partir de ese momento, cuando nos dimos cuenta, y fue después de este conversatorio, que también fue muy bueno, que no tuvo el perfil del autogobierno, pues, no tuvo la línea teórica buscada, pero fue un primer acercamiento hacia esta incidencia académica que puede tener el estudiante. Y este primer acercamiento nos dejó muchas experiencias. Sí, como que muchas personas quieren colgarse medallas a partir del trabajo de otros, etcétera. Y poco a poco, algunas personas nos fueron orillando a ser un poco más separatistas. Entonces, la coyuntura, también la coyuntura feminista, tenía estos rasgos. Y las mujeres en esta parte tuvieron también un protagonismo muy marcado. Y a partir también de este contexto, nos empezamos a criticar las posturas del feminismo, porque por un lado estábamos insertas en una coyuntura política que no era compatible con la crítica a la economía política, y teníamos que aprender mucho de ello. Además, teníamos que buscar nuestro propio camino. A partir de esto, generamos este seminario de teoría crítica y feminismo.
Precisamente en esas épocas también nos dábamos cuenta que la palabra marxismo o crítica a la economía política molesta y, y como que también hay que esconderla. Es increíble cómo es incómoda en muchos ámbitos. Y bueno, nuestro seminario se llamó no Marxismo y Feminismo, sino Teoría Crítica y Feminismo. Entonces, sabíamos que el tema estaba muy caliente, que nuestra posición no era del gusto y del agrado de todos y que íbamos a tener muchas complicaciones. Pero así como tuvimos complicaciones, también tuvimos mucha demanda. Fueron más de 200 solicitudes de inscripción a este seminario, de las cuales no tuvimos que reducir el número y se reprogramó por esa situación la fecha al 14 de mayo y duró un poco hasta el 30 de julio. Fueron varios meses, mayo, junio, julio, de que todos los viernes nos juntábamos con aproximadamente 70 personas que quedaban, y ya al último quedaron como unas 40, a hablar y a cuestionar, a debatir las posiciones feministas dentro del marco de los textos que nosotros habíamos propuesto, como Rosa Luxemburgo, de Friedrich Engels, Wilhelm Reich, Bebel, Zetkin, Kollontai, entre otros. Entonces, esta visión marxista, pues sí, llegó a incomodar a muchos, también muchos se tuvieron que ir, los debates estuvieron muy, muy intensos, y que además era también bastante desgastante, no, no intelectualmente, sino administrativamente, porque a cada paso teníamos que hacer un trámite burocrático tras otro, para poder tener una cuenta de Zoom disponible, para poder tener ciertos requisitos que íbamos necesitando, y que, bueno, o sea, después de todo estos embrollos, pues logramos sacar el seminario adelante. Después tuvimos la invitación a dos ponentes, es Manuel Rosenthal y Guadalupe Serrano Andreo, sobre ya un tema más urbano, que es la de producción del espacio y la devastación de la naturaleza. Se llamó esta conferencia, y que la gestionamos desde el inicio. Ya teníamos alguna experiencia con los eventos pasados, y que además en esta experiencia estábamos haciendo relaciones con otras entidades. Manuel Rosenthal es un activista que ha estado muy, ahora sí que políticamente muy activo en la zona sur de México, en Colombia y en países como Guatemala, Honduras, etc. Y Guadalupe Serrano Andreo también es una persona que nos abrió las puertas para colaborar con la Universidad Autónoma de Guerrero. Y bueno, estas alianzas, estas colaboraciones no se hicieron tampoco a ciegas, las buscamos, teníamos un objetivo, y hacer títulos como sobre todo críticos, como que ya vienen cargados en la crítica de la economía política, en la recuperación de autores como Henry Lefebvre, como Harvey David. Ya viene un poco este sentido de querer centrarnos en
bueno, en los lineamientos que reivindica el autogobierno. La siguiente conferencia, bueno, o las siguientes, la que se llegó a realizar fue la conferencia magistral Ideología y Epistemología en la Urbanización Capitalista, y el objetivo era, desde la dialéctica materialista, analizar todos estos procesos ideológicos que de repente en el marxismo se dejan un poco de lado, pero que tiene también mucho peso. La presentación del libro con el autor Julio Volvini fue lamentablemente, una conferencia que no se pudo realizar por varias cosas administrativas, y sobre todo porque siempre ya se venía, ahora sí que acortando el espacio que se le quería dar a la mesa feminista. Entonces, bueno, pues no se dio. Las siguientes, bueno, de aquí en adelante les puede contar Magdalena, que es mi compañera de segundo semestre, y que también está en la mesa feminista. Gracias. Bueno, yo me integré a la mesa por una invitación fortuita de casualidad, pero me alegro haberlo hecho porque ya me había interesado en de los eventos anteriores, entonces quería ver cómo de qué iba y quiénes estaban detrás de estos esfuerzos. Y bueno, ya que se hizo la vinculación con la Universidad Autónoma de Guerrero, surgió la oportunidad de hacer dos seminarios o dos eventos. El primero es es Capital y Derechos de la Naturaleza y de la Humanidad en México y Nuestra América en el siglo XXI. Cabe resaltar que pues la Universidad Autónoma de Guerrero, como lo mencionaba Anaí, tiene, al menos en esta colaboración que se hace con la Mesa Feminista, tiene un enfoque totalmente pues basado en la crítica a la economía política. Entonces todos los temas que se tratan pues es bajo esas aproximaciones. El siguiente fue un coloquio internacional, Carlos Marx, Problemas y Desafíos del siglo XXI. Su objetivo fue analizar los problemas de la decadencia de la civilización capitalista en el siglo XXI y alternativas ante esto, examinar la dialéctica de los complejos procesos populares y revolucionarios de nuestra América y debatir en torno a los actuales procesos democráticos, populares y revolucionarios de nuestra América. Fueron jornadas largas de todo el día y bueno, que suman mucho, sobre todo pues a nuestra reciente formación de los compañeros que somos recién integrados que nos integramos recientemente al campo. Pues esto personalmente me ha abierto como pues más perspectivas y que claro que para entenderlo pues uso la base de lo que nuestros profesores nos han compartido, ¿no? Sin embargo, pues mi interés sí es también profundizar en este entendimiento de la realidad bajo este enfoque. Y bueno, ya después empecé a participar un poco más activamente, también como bajo el interés de poder pues aprender en cuanto a la gestión, la planeación de estos eventos. Organizamos que se llama Las Mujeres Proletarias del siglo XXI, Revolución y Activismo. Este fue un seminario también, cuyo objetivo era difundir las teorías y luchas sociales que reivindican el papel de las mujeres, reconociendo la historia y el quehacer político que permita el entendimiento de otras realidades y formas de pensamiento. Esta también se hizo estos eventos ya se han hecho en colaboración con la Universidad de Guerrero. Algunos los gestiona
más la mesa principalmente la mesa feminista y otros ellos. Y también se han integrado otras como divisiones dentro de, o grupos colectivos dentro de la misma universidad, como la cátedra Digna Ochoa, la maestría en humanidades, por ejemplo, y algunos seminarios como el de investigación inter, multi y transdisciplinario de la UAGRO. Y como decían ahí, a pesar de que son, bueno, son jornadas muy interesantes, muy intensas, y también el debate se pone muy bueno. Y finalmente también en el marco de el Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, organizamos este conversatorio de mujeres activistas y defensa del territorio. Aquí, pues, el objetivo fue visibilizar el papel activo de las mujeres ante la urbanización capitalista que defienden los territorios y el ambiente. Y, pues, invitamos a 4 defensoras del territorio. Procuramos que hubieran participantes o activistas tanto del ámbito rural como del urbano. Y pues el objetivo es visibilizar su participación, también ver, mostrar qué hay detrás de su activismo en el sentido, eh, ¿cómo decirlo?, de su concepción de los problemas urbanos. Y si bien la mayoría tiene grados académicos, también la forma en la que se han podido vincular y han tenido la convicción de hacerlo, em, de vincularse con los movimientos sociales, ¿no? O sea, vincular la teoría y el ejercicio académico con la práctica, que es también, pues, principios de nuestra universidad. Este evento fue muy inspirador y todos los eventos le están, este, colgados en nuestra página de Facebook, por si quieren revisarlos. Y bueno, pues después de todas las reflexiones que se han hecho a lo largo de las colaboraciones, de las experiencias pues complicadas y también favorables dentro del posgrado, y también pues viendo como un poquito pues el porvenir dentro de esta estancia tan fugaz dentro del posgrado, que pues solamente dura 2 años, entonces es muy difícil generar pues un verdadero arraigo en comparación, por ejemplo, con la licenciatura, ¿no? Y los vínculos tienden a ser frágiles. También por eso mencionaban ahí la importancia de, pues de vincularnos en una escala de tiempo más amplia, ¿no? Para poder colaborar eh, de una manera más, pues más efectiva y con la experiencia de los compañeros que ya han pasado por este camino. Y entonces, viendo un poco hacia el futuro, pues primero planteamos el objetivo de la mesa feminista del posgrado de urbanismo, que es reconociendo que la ciudad y el territorio son la expresión espacial de las lógicas económicas con base en las cuales se reproduce la vida humana y que de ellas se desprenden las estructuras sociales, culturales y políticas de cada civilización, se hace necesario comprender el fondo de las lógicas que dan forma a la ciudad capitalista del presente, así como el impacto que tiene en las clases dominadas e invisibilizadas, y también la agencia, o sea, el impacto que tienen los miembros de estas sociedades en este sistema, que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son una fuerza eh, pues contenedora y también que sin duda influye en el quehacer del urbanista, ¿no? Por esta razón, nuestro objetivo es reivindicar el autogobierno, abrir espacios de diálogo con la activa participación de los estudiantes del posgrado de urbanismo para el estudio de la ciudad capitalista desde la crítica a la economía política, y así vislumbrar alternativas desde el urbanismo que cuenten con una base y argumento teórico que la sustente. Em, y bueno, finalmente, pues si bien la mesa feminista surge, como mencionaban, a partir de una coyuntura que hubo pues en toda la universidad y en la Facultad de Arquitectura, eh, pues también se reconoce la importancia de, mm, pues de integrarnos como estudiantes, hombres y mujeres, ¿no? Que si bien el feminismo, pues sabemos que
si bien es un movimiento que reflexiona en torno a la experiencia de la mujer dentro de varios ámbitos, tanto políticos como culturales y personales, eh, pues tampoco está desvinculada ni es una guerra de géneros, ¿no? Si lo vemos en una concepción pues más profunda. Entonces, pues también queremos o tenemos la intención de transitar hacia una organización estudiantil de urbanismo, donde pues participemos todos para la construcción y la reivindicación del autogobierno que se menciona, que si bien no es fácil, pero con esta colaboración entre generaciones y entre todos los estudiantes, pues tenemos la esperanza de que el esfuerzo pueda seguir abriendo camino y picando piedra. Entonces, si quieren revisar los videos de los eventos y pues algunas cosas interesantes que publicamos en el Facebook, Feministas del Campo de Economía Política y Ambiente. Todavía no le cambiamos el nombre, pero no hemos podido por cuestión del Facebook. Pero bueno, muchas gracias. Eso es todo. ¿O quieres comentar algo más, Anaí? Pues yo sí, primero quisiera iniciar por felicitar a la arquitecta Magdalena Bravo y a la historiadora Anaí Morín. Me parece que el trabajo activo que están haciendo este último año ha sido enorme. Es decir, todos los eventos que han logrado consolidar y digamos, vínculos que han generado para poder tener estos eventos y ofertarnos, pues, eventos, digamos, no solo dentro de la Universidad Nacional, sino abrir a otras instituciones y abrir algunos temas sobre la parte internacional. Me parece extraordinario el trabajo y la actividad que están teniendo ustedes hoy en representación, pero la condición ampliada de todos aquellos que están participando con ustedes. Entonces, yo sí quisiera de inicio felicitarlas a ambas, ¿no? Primero porque me parece que es una exposición muy clara sobre la intención y el trabajo que se está haciendo y sobre todo el camino que están trazando para que no solamente quede en una condición coyuntural, ¿no? Sino que se vayan sumando cada vez más nuevas estudiantes a la mesa, como ustedes dicen, no solamente, digamos, tener una condición ampliada para que a partir, sí, del principio de la mesa feminista sea un ámbito académico amplio y de reflexión crítica que permita tener estos espacios como nos han mostrado de gran calidad. La verdad es que, bueno, yo sí quiero felicitarlas a ambas. Y luego, pues bueno, pasaría yo a nuestro, todo el panel que está hoy aquí, que han escuchado su presentación. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quisiera hacerle tanto a la arquitecta Magdalena como a la licenciada Anaí Mori. Sí, sí, Luis Ángel, tenemos por favor, Luis Ángel. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, se escucha bien, Luis Ángel. Bueno, pues quisiera preguntarle tanto a Anaí como a Magdalena, ¿cuál ha sido como los obstáculos administrativos, a lo mejor en lo que es la coordinación o en el mismo campo, que han tenido que sobrellevar para poder llevar a cabo todas esas actividades? Porque organizar este tipo de eventos no es nada sencillo. Tuve algunas veces la oportunidad de poder apoyarte, pero desde el tema logístico, conseguir claves, el cartel, no es sencillo. Entonces, quisiera que nos contaras qué son los obstáculos administrativos que has sobrellevado, tanto tú o Magdalena. Pues primero ha habido de todo, ¿no? Empezamos con una coyuntura política que fue también muy apoyada por el grueso de la población de estudiantes del posgrado de urbanismo, pero era apoyada de manera acrítica. Cuando nosotros nos sumamos al feminismo,
y nos ponemos como mujeres en esta coyuntura, renunciamos a dos cosas. Uno, al apoyo de los varones, porque es difícil que los varones se sumen a un movimiento de este tipo. Y esto rompe, pero naturalmente, el sentido de la lucha social, de la lucha política amplia. El feminismo de hecho se reivindica más con la derecha que con la izquierda, porque impide que ciertos procesos lleven un cauce orgánico. Porque en la clase obrera, que debería estar junta, hombres y mujeres, por igual, se están encontrando. Y esto impide avanzar. Y dos, la organización con otras posturas que son más acríticas. Porque cuando te sumas a un movimiento y te sumas para criticarlo, para sacar esta reflexión, para ayudar a comprender un poco más el proceso en el que estás inserto, eres incómodo. Incómodo en muchos lados. Fuimos incómodas tanto dentro de EPA como fuera de EPA, tanto en el posgrado como por ser feministas, como por no serlo. Porque ya cuando pusimos nuestra línea marxista, no faltó quien nos criticara. Es que no son feministas. Ni modo, es la coyuntura que nos quedó. Teníamos que hacer algo o voltearnos a otro lado y seguir ignorando nuestro papel histórico como muchos lo hacen. Entonces, esas dos cosas las sacrificamos. Y las sacrificamos ahora sí que en nombre de un autogobierno también, y en nombre de reivindicar las cosas y las teorías en las que creemos y las que le dieron forma también a este posgrado. Y al paso de este año que está corriendo, ¿no? Creo que fue la mejor decisión, porque cuando eliges el camino fácil, puedes elegir, bueno, todos me cobijan, todos me quieren, pero ¿qué aprendo? Y nosotras hemos aprendido muchísimo. Y creo que ustedes que han colaborado con nosotras, que se han sumado a estos eventos, también lo han hecho. Estamos totalmente en conflicto, ¿no? Pues no hay una mesa en donde se discuta feminismo que no haya casi lágrimas, y que no se parta de una crítica que afecte emocionalmente a alguien más. Hay muchas emociones involucradas, hay muchas teorías involucradas, y esto lo hemos llevado al límite. Y que de hecho creo que es la mejor manera que tenemos de aprender, llevarlo a la práctica. Y eso también ha repercutido en la función práctica que le brindamos a la sociedad a través de estas actividades. Porque la educación, como que llegamos a un punto en donde a partir de la licenciatura y todo lo demás está vedado para el grueso de la población. Porque no se hacen contenidos fáciles de digerir, porque no son representativos o no son, ¿cómo se llama? No lo pueden hacer vívido,
o no les afecta, o sea, están hablando de algo muy abstracto. Y esta situación de la mujer es algo que le afecta a todos y que es un tema muy en boga y que ha repercutido en muchas conciencias. O para bien o para mal, cada quien toma su decisión de cómo toma este conocimiento que nosotros estamos también poniendo en la mesa de discusión. Cada quien hace sus conclusiones. Pero de que hay debate y que corre mucha sangre, lo, lo hay. Muchas gracias, licenciada. Anaí, Y ¿alguien más? Ah, perdón, Magdalena, por favor. solo Sí, sí, mencionar aquí de tenemos. una manera más como práctica, que yo, aunque he visto desde fuera las gestiones que han hecho las compañeras, ser también pocas en número, como que falta, bueno, no ejerce la suficiente presión para poder seguir teniendo el espacio abierto. Es decir, las integrantes que están más involucradas ya están en tercer semestre, van a ser tesistas y otras son egresadas. Entonces, por ejemplo, en la coordinación, en la cuestión de adquirir las constancias, de generarlas, como toda esa cuestión ya más de gestión ha sido muy complicada. Yo también creo que por ese sentido. Y, y pues nada, es como pensar que por una coyuntura se puede acabar este esfuerzo, pues a mí se me hace, bueno, está injusto, ¿no? Porque yo, bueno, yo personalmente, y pues también como muchas otras personas y instituciones lo han reconocido, pues este esfuerzo, ya que es una primera luz que sale a partir de esa coyuntura, pues debe continuar, ¿no? Y si es numerosa, pues es más probable que esas dificultades se atenúen en cierta medida. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguien más del público, de los presentes, digamos, quisiera alguna pregunta o algún comentario para la mesa? Sí, Héctor. Sí, por favor, doctor. Bueno, yo creo que la posición de las alumnas es bastante loable, independientemente de la sensación que exista de que hay lucha o hay confrontamiento. No, el problema es que hay una discontinuidad cultural y una transformación cultural entre las generaciones. Y esto ha alterado jerarquías que se están modificando hasta por las nuevas condiciones de desarrollo en el país y en todo el mundo. Aquí les tiene que también que quedar muy claro, no tanto a las feministas, como se dicen, sino a todos los jóvenes, que todos los maestros estamos en la necesidad de lo nuevo que necesitamos aprender para investigar esta cultura de los jóvenes, que es diferente, y ver hacia dónde va el mundo, no tanto el movimiento feminista. El movimiento feminista es un cambio radical, transformador y irreductible, totalmente estructural. Pero lo que hay que entender es que hay una discontinuidad absoluta de las generaciones. Y esto no es culpa ni de ustedes ni de nosotros. Es un problema del momento histórico que estamos viviendo. Créanme que estamos haciendo un gran esfuerzo por tratar de entender esta nueva cultura, para saber a dónde va el mundo y principalmente los cambios. Entonces, todo movimiento cuando se inicia tiene problemas. Y todo movimiento requiere de una mayor trabajo y lucha también. Entonces, es natural que usted lo mencione así. Te cerró el micrófono, doctor Salas. Que hay una gran discontinuidad cultural, pero vamos a trabajar juntos, Créanme que yo estoy rodeado de mujeres en mi casa y de verdad que me preocupa mucho el futuro de la mujer. Lo que pasa es que también tienen que comprender
que estamos hechos en otro momento histórico, con otras condiciones culturales, con otra forma de vida, en la cual a nosotros sí nos está costando mucho cambio, mucho problema, adaptarnos y ahora, como se dice, ser más resilientes. Yo ahí lo dejaría porque sí de veras estamos preocupados de cómo entrarle al toro todos juntos para ver hacia dónde va el mundo y no nada más un movimiento determinado, ¿no? Sino todo lo que corresponde a los jóvenes. Gracias. Sí, gracias, doctor Salas. No sé si la licenciada ahí o la arquitecta Magdalena quieren algún comentario o alguna respuesta. ¿No? Pasaríamos. Luis, me parece que tiene la mano levantada. Luis, ¿tienes otra pregunta o se quedó la mano levantada? Sí, tengo otra pregunta Listo, por favor, por respecto a favor. estos comentarios que dice el doctor Salas de esta actualización que Sí, necesita también el campo. Si bien vimos las bases del autogobierno en el bloque anterior y estas parte las retoman ahí en la mesa feminista, pues yo creo que la actualización también tiene en poder incorporar o renovar esta planta docente. Si bien las ideas que anteriormente se venían manejando no corresponden al contexto actual, yo quisiera preguntarle a la coordinadora, ¿qué se está, en qué se está trabajando para poder incorporar estas nuevas actualizaciones que comenta el doctor Salas? Porque él habla de que estamos trabajando en conjunto, quieren ser escuchados, pero de manera discursiva podrían sonar muy bien. En manera práctica o a mediano plazo, corto, futuro, eh, ¿qué se está haciendo en particular desde el campo? Usted como la parte de representante del campo, ¿qué se hace para poder actualizar este campo? Pues mira, cada determinado tiempo viene revisión de estudios y estamos justos en el tiempo próximos a que vamos a revisar la currícula entera de las materias para que podemos actualizar y enriquecer todo nuestro planteamiento como campo docente. En este momento no hemos hecho un llamado todavía a asamblea para escuchar sus ideas y compartirlas y plasmarlo, llevar a nuestra propuesta. Y no se ha hecho porque hemos estado, como a ti te consta, involucrados en otro tipo de actividades, el cual incluyó también la organización de este evento, y reconozco aquí que la participación de todos los alumnos no habría sido posible. Pero más adelante es el siguiente paso: llamarlos, convocarlos, realizar una reunión de grupo y que nos digan cuáles son los puntos de vista que ustedes consideran que debemos de transformar y reforzar. Y dentro de todo esto, bueno, pues también creo que hay que entender que esto se realiza en plazos administrativos, académico-administrativos, de los cuales, como dicen por ahí, no me mando sola, o sea, es un trabajo complejo. Pero va a llegar el momento, Luis Ángel, y estoy segura que personas como todos ustedes participarán de manera elocuente para enriquecer todas estas perspectivas al futuro, porque así lo han demostrado en estos meses que he estado con ustedes. Ya de la parte de los maestros, pues también se irá transformando, pero no es sencillo. Administrativamente lleva todo un proceso. Es un proceso tan complejo, por ejemplo, que para que yo fuera acreditada en términos de que se reconozcan las horas que estoy invirtiendo en esto, es la fecha que todavía no sucede del todo. ¿Por qué? Porque hay un proceso administrativo en la UNAM que es bastante tortuoso y del cual ustedes han podido ser testigos cuando dicen que tardan las constancias o que tarda la difusión o que tarda, es parte de los procesos universitarios, que como bien señaló además el doctor Hermilo Salas en la mesa anterior, muchas veces estamos inclusive regidos por cuestiones de CONACYT, las cuales pareciera que es uno de los puntos rectores.
tristemente, dentro de la universidad. Pero se van a convocar a todos ustedes para que nos extroviertan sus recomendaciones, como ya se han escuchado algunas en la clase de taller. Espero haber contestado tu pregunta, Luis Ángel. Sí, muchas gracias, maestra Adriana, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta a la mesa? Sí, doctor Renzo Morales, por favor. Sí, gracias. Bueno, es que ya estoy aquí, man. Son muy interesantes. Bueno, yo solamente voy a hacer una interpretación. Es que cuando las compañeras hablan de todo esto que han hecho y todos los planteamientos teóricos que han utilizado y más, lo cual está bien. Digo, no tengo ninguna divergencia de opinión en ese sentido, salvo que habría que tener en consideración alguna serie de situaciones. Entonces, quiero referirme concretamente a lo que alguno de mis profes de filosofía, a quien ustedes conocieron, una persona entrañable para mí, el doctor, bueno, no era el profesor, el maestro Roberto Donoso Salinas. Voy a tratar de parafrasear con él. Un tiempo fui su asistente, como él como profesor y yo era alumno, y las etapas más, digamos que refrescantes para el pensamiento, refrescantes para mi manera de ver las cosas. Bueno, yo creo que aquí la sugerencia para las compañeras. Yo no me reclamo feminista, sí, muy distante de ello, pero hay que tener en cuenta que hay muchas situaciones en la vida que no nos gustan, como es la presencia misógina, como la falta de libertad de las mujeres de comportarse, hacer cosas desde la perspectiva femenina. Hay situaciones que no nos gustan, como la pobreza, la desigualdad, todo esto que requiere ser analizado. Yo les sugiero que trasladen esa situación a una situación operativa para ponerla en práctica como una política o como como la ética. No la política del feminismo, no los principios del feminismo, porque la política y los principios cambian conforme pasa el tiempo. Hay principios en la historia de la humanidad en las que asesinar, matar a un negro era perfectamente válido, y eran principios, pero la ética no. Las políticas tienen que ver con la práctica. La política con las políticas. Eso vamos a hablar probablemente el próximo jueves, si sigo invitado. El punto es que habría que tener en cuenta, por favor, jóvenes, que un vínculo positivista se parece más a lo posible. Es posible. Pero el deber ser materialista centra su atención en el poder ser. Y ese poder ser encuentra sus límites. ¿Por qué? Porque ese poder ser debería considerar la viabilidad de poder llevar a cabo
una manifestación de discrepancia femenina o de discrepancia social. Dije que no soy feminista, pero lo ubico en ese contexto, hacia situaciones que no nos gustan. Y entonces tengamos en cuenta que si pretendo superar en esa práctica de discrepancia, llamémoslo feminista, quiero resolverlo todo, la viabilidad nos demuestra que prácticamente es imposible llegar de 0 a 100. Es más viable pasar de 0 a 5 en mis reivindicaciones o en mis discrepancias, en la solución de mis discrepancias. Es viable pasar de 0 a 5 para después diseñar una estrategia que me permita lograr del 6 al 20, por ejemplo, en una lucha que sea más viable, en una lucha que sea más posible y lucha que me permita entrar en el camino para lograr esa intencionalidad de llegar a 100. Pero curiosamente la historia que nos ha relacionado con la plática anterior es que la historia no es perfecta, la historia cambia. Y en consecuencia, esos cambios en la historia nos van a demostrar que llegar del 0 a 100 es una utopía, porque con el tiempo y conforme se vaya avanzando en la solución de los primeros reivindicaciones o la solución de las discrepancias del 0 al 5, del 6 al 20, de lo que ustedes quieran, va a modificar sustantivamente el comportamiento y la relación social. Luego, entonces, relacionar las posibilidades de los recursos con los que se disponen, no con los que disponen las mujeres en general, lo que dispone la mujer en lo particular, porque las luchas sociales parten de las luchas individuales. Luego, entonces, decía yo, habría que relacionar esa posibilidad de recursos, porque si bien es cierto que la utopía es buena, la viabilidad de la utopía o de las prácticas es mejor. Las políticas feministas, entonces, mi sugerencia es tender a asuntos que tengan solución. ¿Y a qué me refiero con esto? Y tomo la academia y no porque esté como francotirador, tomo la referencia académica porque es lo que nos une en este evento. Aun cuando estemos en la academia, debemos superar la intención académica porque no se puede luchar por una libertad burocrática desde las reglas de la burocracia. Así de simple. El asunto de la lucha feminista, entonces, debería entenderse, si entendí bien el planteamiento de origen, el asunto de la lucha feminista debería entenderse desde la lucha revolucionaria, y esta no se hace en las aulas, solo en las aulas y para mejorar las aulas. Con eso, lo único que están haciendo es hacerle el caldo gordo a la lucha feminista positivista, con la que se provoca, se procede y se repite una práctica represiva. Bueno, si les hace sentido este planteamiento, me pongo a sus órdenes para platicarlo en corto, no en público. Gracias. Es todo. Gracias, doctor Francisco Morales. No sé si la arquitecta Magdalena o la licenciada Anaí quieren algún comentario o alguna respuesta. Pues no, nada más recalcar que eso sí lo dijo mi compañera Magdalena cuando dio la conclusión. Justo hacer estos ejercicios, pues eran por coyuntura. Y la intención no es quedarnos ahí, la intención es avanzar más. Pero sí, o sea, incluso estas posturas, pues entre más nutridas, entre que las opiniones que nos puedan ayudar sean más centradas y que comprendan también la intención inicial y la intención final, pues se pueden adaptar a la lucha posterior. Gracias, Yo también licenciada. quisiera Sí, comentar. sí, arquitecta, sí, por favor.
Sí, totalmente de acuerdo con el profesor Francisco Morales. Al final del objetivo planteábamos que, bueno, como estamos en el ámbito del urbanismo, plantear alternativas desde el urbanismo que tengan sustento teórico muy pues basado precisamente en las condiciones materiales que plantee posible esas utopías también muy imperfectas, ¿no? Y que no, pues, se cruzan con muchas piedras. Lo que quisiera recalcar es que precisamente en los eventos que hemos estado hay muchas mujeres, porque, bueno, mujeres porque pues en los últimos tenía ese enfoque de género, que sí tienen una formación académica, se dedican a la docencia y tienen ese como cuestión o enfoque teórico, pero también muchas tienen un activismo político muy, pues muy marcado. Y lo rico de esos eventos que no nada más son con personas de la Ciudad de México, ¿no? Que muchas veces nos cerramos como en el ámbito de ciudad universitaria, al colaborar con la Universidad de Guerrero y universidades estatales que si bien no son tan visibilizadas, yo me atrevería a decir que tienen bueno, al menos en las experiencias en las que yo he tenido en contacto con varias de ellas, tienen un profundo activismo político local, ¿no? Y sí, o sea, la invitación es precisamente a eso. Nosotros también, Anaí y yo, tenemos activismo social, ambiental, y pues también por eso estamos aquí, y en EPA, para darle este sustento que, pues, que permita subir esos pasitos y esos puntos hacia, hacia las condiciones que defendemos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, arquitecta. La maestra Díaz Camaño, ¿tiene usted su mano levantada, maestra, por favor? Muchísimas gracias, maestro Héctor Segura. Bueno, primeramente quiero dar las gracias al doctor Francisco Morales porque trajo a este momento a una figura entrañable dentro de lo que fue el posgrado anteriormente llamado investigación y docencia, que es el profesor Roberto Donoso, quien era el que siempre nos hacía leer a Henri Lefebvre y comentar sus lecturas, y que era un personaje muy interesante porque había formado parte del gabinete de Salvador Allende y con todas esas ideales revolucionarios llegó a México, y que siempre va en alusión a la mesa, a esta propuesta que les hace el doctor Francisco Morales de concretar algunas realidades. Y él decía, y siempre tomaba como modelo en la escuela de Chicago, él como sociólogo que decía que había que concentrarse en los proyectos chicos y hacer algo realidad, que muchas veces por querer hacer cosas enormes se nos van de las manos y no terminamos por aterrizar nada. Y creo que es una magnífica oportunidad para ustedes. Han hecho mucho en este año, como nos expone la licenciada Anaí, y creo que han sembrado la semilla para que esa semilla germine en pequeños proyectos. El hecho, por ejemplo, de lo que investiga ahora la arquitecta Magda, que tiene que ver con la permacultura, pues es un magnífico ejemplo de cómo se están transformando las ciudades en todo el mundo, y además mucho de esto está encabezado afortunadamente por mujeres que no solo transforman su economía local, sino que van transformando el paisaje urbano y van construyendo una nueva forma de interpretar las ciudades y de incorporar lo verde al urbano. Así que muchas felicidades por este esfuerzo que están haciendo. Adelante. Gracias por la palabra. Muchas gracias, maestra. Le pediría tanto a la arquitecta Magdalena Bravo y a la licenciada Anaí Morín que nos hicieran un comentario final para cerrar la mesa. Por favor, un comentario final para que pudiéramos concluir. Muchas gracias. Cuando en los últimos eventos hemos tocado los temas de teoría y la práctica, porque pues los tocamos,
A veces, quizá por nuestra juventud o por no tener tanta experiencia, se, se nos juzga, ¿no? De que, bueno, yo cuando milito, yo milito en una organización política. A mí de repente me dicen, no, es que eres académica. No, así que como que poquito apestada, ¿no? O sea, como que ya estás podrida. O de repente en la academia, ay, pero ¿por qué dices que militas? O sea, ¿qué te pasa? No, nosotros somos apolíticos. Y no es cierto. Cualquier incidencia que tiene el pensamiento y cuando se comparte también con otros y cuando se construye nuevos ideales, es práctica y es también política. Y a partir de eso se tiene incidencia social. Quizá cuando hablan de pequeños proyectos, pues este es un pequeño proyecto. Este es un pequeño proyecto en el cual nosotras también nos ha servido para formación. No podemos empezar sabiéndolo todo. No empezamos sabiendo nada de feminismo. Ni siquiera podíamos exponer bien a las autoras que habíamos elegido. Tuvimos que apalancarnos de personas que o militaban en algunas organizaciones, que más o menos sabíamos que eran marxistas, que más o menos venían a ponernos una reflexión que expandiera nuestro pequeño campo. Y a base de lecturas y a base de frentones y de debates en donde nos molieron y quedamos en ridículo y después volvimos otra vez a la batalla y otra vez nos levantamos y aprendimos y reconocimos nuestros errores y hicimos que otras personas también aprendieran. Eso también es práctica. Y yo creo que la práctica académica no tiene que estar desvinculada con la política. Es más, tiene que ser congruente con la política y con la política social. Es por eso que estamos en EPA, porque a nosotros nos prometieron eso. Cuando hay personas en EPA que dicen, porque hay profesores de EPA que dicen que el marxismo ya nada más es una línea que nada más como hay que seguir como un palito que sirve como de apoyo, pero dejarlo después. O hay personas que de plano dicen que es pura ideología, y no es cierto. También es práctica, y esto que estamos haciendo está profesionalizándonos para buscar incidir en la sociedad. Y bueno, pues ese es mi comentario final. Muchas gracias, licenciada Anaí Morín. Arquitecta Magdalena Bravo, por favor, cerraríamos con su comentario. Muchas gracias. Sí, un corto comentario. Bueno, mi tema de interés, como pues algunos profesores han de saber, es la agricultura, la permacultura, etcétera, ¿no? Justamente la teoría lleva a la práctica y al revés. ¿Cómo le explicas a un agricultor que está frustrado porque sus cosechas no son capitalizables o no le rinden económicamente lo que tienen que rendirle? ¿Cómo le explicas a alguien que en un asentamiento irregular cuáles son las causas de las injusticias que está sufriendo? Y uno también, ¿no? Porque a veces nos frustramos sin entender dinámicas que están por encima de nosotros. Pues precisamente, como mencionan ahí, nos estamos profesionalizando para poder pues compartir, divulgar, cambiar esas situaciones pues que nosotros sufrimos y que también acuerpamos, ¿no?
estoy totalmente de acuerdo en que el ámbito local es muy transformador. Y precisamente, pues no es uno u otro. Al fin, teoría y práctica de la teoría se reforma y se cambian los paradigmas a partir de la práctica, y la práctica se nutre y se va afinando con la teoría, ¿no? Este es un esfuerzo a escala local, a escala EPA, por mantener esa, pues la reflexión y también del tejido de redes, que es fundamental, tanto con otras instituciones, dentro de nosotros, porque las redes que se hacen aquí transgreden la academia, ¿no? Del ámbito académico surgen proyectos que se concretan en la realidad, que son efímeros o duraderos, pero al final forman parte de esa gran fuerza que se contrapone y que pues al modelo hegemónico y que siembra vida, ¿no? Y pues nada, como pequeño comercial, si se me permite, mañana, el jueves, que es el Día Mundial de la Tierra, tengo una participación de la universidad en un conversatorio en la Universidad de Chapingo, como parte de estas nuevas alianzas que esperamos formar, ¿no? Y que sin duda pues se necesita muchos más integrantes convencidos y con un exceso que padezcan un exceso de esperanza y un poquito de resistencia a los golpes, ¿no? Pero pues como dice el profesor Francisco, la historia es imperfecta y pues también nuestros caminos. Y es todo. Gracias. Gracias, Víctor. Le agradecemos la presentación de la mesa feminista a cargo de la arquitecta Magdalena Bravo y de la licenciada Anaí Morín. Por supuesto, reiterarles el trabajo del día de mañana, que tendremos a las 18 horas el encuentro de estudiantes y la exposición de trabajos del taller de segundo semestre de Economía Política y Ambiente, y a las 20 horas la exposición del tema redes más allá del Facebook e Instagram por la doctora Michiko Lamemilla, y pedirle el cierre a la maestra Adriana Díaz Camaño de el día de hoy, lunes 18, la Semana Cultural. Por favor, maestra Camaño. Muchísimas gracias, maestro Segura Carsi. Pues jóvenes, estudiantes y todos los profesores y el público en general que nos han engalanado este día con su compañía, se los agradecemos mucho. Espero que lo hayan disfrutado. Yo personalmente, para mí ha sido una jornada muy enriquecedora porque he aprendido de ambas y eso me permite ampliar mi visión, y estoy segura que mañana vamos a mantenernos en esta amplitud de visión. Gracias a todos por participar y damos por concluida el primer día, el primero de 5 a las prácticamente 22 horas. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos mañana, porque además en esa mesa de estudiantes, sus compañeros de cuarto semestre que ya tienen más camino recorrido en esta parte de la academia, pues seguramente que les harán aportaciones muy enriquecedoras a los compañeros de segundo. Muchísimas gracias por todo y buenas noches a todos ustedes. Gracias y hasta mañana.